salga de acá, ¿sí? No es algo que todavía he confirmado, pero es una posibilidad. Posiblemente los abandone antes de tiempo. Tal vez, no es seguro, ¿sí? Se me ha presentado una oportunidad para hacer un doctorado en Corea y me van a confirmar la fecha. Pero como les digo, no está confirmado. No sé si va a ser para fin de mes o si voy a estar el resto del semestre, ¿sí? Pero todavía no quiero que hablen nada afuera, porque ustedes saben que va a salir afuera y se me va a hacer todo un escándalo. ¿Estamos? Sí. Es una posibilidad, no les estoy confirmando. Esa es la mala. La buena. No, la mala, en el hipotético caso de que suceda esto, entonces bueno, supongo que les darán otros 2 años, no sé, ¿cierto? Pero de todas maneras, hoy día vamos a hacer un repaso general de lo que va a entrar al primer parcial, ¿no es cierto? Presten bastante atención porque voy a hablar los puntos que van a entrar al examen. Si yo les voy a hablar, por ejemplo, este tipo de hueso tiene esta característica determinada, si hago mayor énfasis es porque eso puede entrar a su examen. Puedes llevarte ese asiento si quieres para... ¿Cómo? Sí. Esa es la buena noticia. No, la buena noticia les voy a dar después. Con la clase. También, pero si me voy a fin de mes, voy a ir a trabajar de mesero o lo que sea hasta que convalide mi título. No puedo ir y trabajar de doctor en otro país. Hasta que normalice mi situación, tengo que ver de qué trabajar. Ya. Silencio. Su compañera Gracie les va a dar clases de apoyo, dice, ¿no? Ya, muy bien, escuchen una cosa, muchachos. En el caso de que necesiten un poco de refuerzo o muchos refuerzos para la teoría, pueden venir, hay clases de apoyo para todos los de primer semestre, ¿no es cierto? Estas clases de apoyo las da el doctor Vargas en las tardes, ¿sí? No es obligatorio, pero si ustedes necesitan un poco, pueden venir. Lo que pueden hacer es preguntarle al doctor qué día va a avanzar, por ejemplo, generalidades, ¿no es cierto? ¿Qué día les va a servir eso? Entonces, si tienen dudas, necesitan un poquito más de ayuda, entonces pueden venir a esas clases de apoyo, no hay ningún problema. El doctor Vargas también es bastante capacitado, muy buen docente. ¿Estamos? Sí. Los que quieran pueden hacerlo. Esa parte ya no sé, creo que es entre las 2, 3, los jueves y viernes, pero no estoy seguro, ¿no? No hay data hasta media clase, estaba todo lleno, por alguna extraña razón los viernes son los más solicitados del data, así que vamos a empezar con un marcador, ¿sí? Bien. Hemos hablado de que en general, ¿qué quieren repasar? Porque es un repaso de todo, como que algunas partes, por ejemplo, planos y demás, dominan, ¿no? No creo que sea necesario volver a repetir eso. Entonces, díganme ustedes, ¿qué temas quieren que repasemos hoy día? Músculos. A ver, vamos a empezar. Les voy a dar, ayer les he pasado unas diapositivas, que son de otras diapositivas nuevas que he elaborado. Los que quieren pueden pasarse. La computadora va a venir más rato, ¿sí? Son nuevas diapositivas que les he hecho basado en la 7ª edición del libro. Bien, así que vamos a hablar entonces del sistema tegumentario. Comenzaremos con eso y luego con músculo. ¿A qué llamamos lo que es aparato o es sistema? Ya. Entonces, nosotros hablamos de sistema tegumentario a todas aquellas estructuras anatómicas que van a cubrir o van a envolver el cuerpo, sus cavidades y lo comunican con el medio externo, ¿no es cierto? Ahí entonces, primero, ¿la doctora Casoya les llama lista? No. Vamos a empezar entonces con lo que es la piel, ¿no es cierto? ¿La piel qué es? ¿Es una estructura o es un órgano? Es el órgano más grande y pesado del cuerpo humano, ¿no es cierto?
¿Qué dice el libro sobre el peso y tamaño de la piel? Ya. Después, si nosotros extendiéramos la piel, ¿qué superficie abarcaría? ¿Cuántos metros cuadrados? 3 metros. 3 metros. A ver, es como si ustedes se despellejaran y lo extendieran su piel. ¿Cuántos metros cuadrados creen ustedes que tuviéramos? ¿Ah? Obviamente eso varía de un individuo a otro, pero en promedio son de 3 a 4 metros cuadrados. ¿Sí? No te he escuchado, más fuerte. Ya, ahora pónganse a pensar. La piel de cada individuo pesa alrededor de 16 kilos. No es algo liviano. ¿Con qué compararíamos 16 kilos? Es como si manejaran 8 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Es pesado, ¿no es cierto? Entonces, la piel como tal es un organismo o es un órgano sumamente importante. Hemos hablado que tiene diferentes tipos de funciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas funciones? Ya, primero, protege contra el medio externo, ¿no es cierto? Nos protege de los insectos, nos protege de las mordeduras, de las heridas y todo lo demás, ya que tiene gran capacidad inmunológica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando les pica un mosquito? Roncha, ¿no es cierto? Una cosa loca. En otras palabras, eso no van a decir en términos médicos, se hincha, se pone rojo, ¿no es cierto? Eso es inflamación, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo podría yo diferenciar una inflamación en la piel, por ejemplo, de un chupón? La picadura muchas veces queda como morete. ¿Por el tamaño? La inflamación tiene una característica que se llama la tetrada de Celcio. ¿Cómo? ¿Sí? Tetrada de Celcio se llama. Entonces, para que yo pueda decir que es una inflamación, esto tiene que tener tumor, rubor, dolor y calor. ¿Sí? ¿Tumor qué es? Una masa, ¿no es cierto? Bien. Rubor. Se pone rojo. Dolor y calor. Es caliente. Mientras tenga esos 4, puedo asegurar que es inflamación. A ver, Stephanie, cuando sacas o cuando alguien tiene un chupón, ¿tiene esos síntomas o no? No, ¿verdad? No. Entonces ahí no podemos decir si hay calor, si hay dolor, ¿sí? Entonces, esa es una característica de la piel. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Cuando ustedes se cortan, cuando están pasando por una rosa, como las mujeres llenas de espinas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nos hacemos un corte. ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa de la piel? Produce costra, sangrado, ¿no es cierto? Una vez que se produce la costra, hay una regeneración de la piel. Es otro mecanismo de defensa cuando hablamos de protección, ¿no es cierto? Bien. Es elástica. La piel tiene esa propiedad de ser elástica. Al ser elástica nos protege, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos de ustedes han tenido accidentes en moto o no. Sí. O en el mejor de los casos, en bicicleta. ¿Qué pasa cuando se caen, cuando están pedaleando rápido y se caen de golpe y se caen sobre su codo? Se raspan, ¿no es cierto? Si la piel fuera una estructura rígida, no fuera elástica, ¿qué pasaría? Toda una superherida grande, una úlcera, ¿no es cierto? Pero al haber esa propiedad elástica de la piel, entonces permite que la lesión sea menos, ¿no es cierto? Otra función, permite mantener las vísceras en el abdomen, ¿no es cierto? Permite que entonces todas las vísceras tengan la capacidad de distenderse, pero no de salir al exterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes se van a comer un pique, ¿cómo terminan los domingos? El abdomen se distiende, ¿no es cierto? No estamos hablando, por si acaso, de la grasa, de los gorditos es otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de la distensión del abdomen. Olvídense de la grasa, estamos hablando de lo que está por debajo. Las vísceras obviamente tienen la propiedad de distenderse. Por ejemplo, cuando ustedes se van de farra, no todos, no como Stephanie, que no hace nada malo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona consume alcohol? No consumen los
200 ml, que es la capacidad del líquido del estómago, ¿no es cierto? Se toman litros y litros. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el abdomen de estas personas? Se distiende, ¿no es cierto? Ahora imagínense si el abdomen no tuviera esa capacidad de elasticidad, o en las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Que tiene que distenderse de este tamaño. Si no hubiera heridas, ¿no es cierto? Podría romperse fácilmente. Entonces es otra propiedad protectora que tiene la piel. Entonces, bien, me han nombrado protección. Bien, otra función de la piel. Ya, entonces, primero, protección. Dos, eso sería una función de tipo endocrino, ¿no es cierto? La piel ayuda a varias cosas. Como os dice su compañera, sintetiza proteínas. Específicamente, ¿cuál? ¿Cuál? Ya, ¿qué nombre tiene la vitamina D? Le aumento un ponderado al que me diga. ¿Cómo se llama la vitamina E? D. D de dado. ¿Cómo se llama? A la una, a las dos, Calcio. y a las tres. Nadie sabe. Bueno, no. Tienen que saber el nombre de las vitaminas desde el colegio. ¿Ya cómo se llama la vitamina D? ¿Nadie? Bueno, buscan si quieren saber. Ya, al mismo tiempo, y esto es importante, la piel también absorbe y excreta algunas sustancias metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tomado raticida? Ya, pero hay un montón de pacientes que lo hacen. Es un órgano fosforado, así se llama el compuesto químico de normalmente los raticidas. El raticida se excreta por el sudor, ¿sí? O sea, se elimina por el sudor, pero al mismo tiempo se reabsorbe por la piel, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un paciente con raticida, si no le haces el lavado gástrico, tienes que hacerle transpirar y secarle el sudor para que se pueda eliminar. Porque si dejas que transpire, se elimina el raticida, se vuelve a absorber, ¿sí? Entonces, eso es importante. O sea, la piel también puede reabsorber algunos componentes. Dime. Si o suor se cae a piel, absorbe novamente? Si se cae la piel, digo, en una quemadura. Sí, no, Okay. Sí, se vuelve. Si supongamos, tienes un paciente que te llega, Sí. ¿no? A partir de las 2 horas comienza a eliminarse por la piel, con la transpiración. Pero si tú no limpias al paciente cada 15 minutos, se vuelve a absorber, ¿no? Entonces, eso es una complicación. Dime. ¿Qué pasa cuando Esa pregunta no la confío, pero puede sinergizar lo que es el medicamento. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es que es sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Es el que ayuda A una función ya establecida. Si un medicamento, supongamos para la presión arterial, ¿sí? Este paciente tiene hipertensión arterial. El medicamento hace que disminuya la presión arterial. El consumo de alcohol hace que sinergice esa función, o sea más de lo que normalmente debería. Si te están dando, supongamos, media tableta de levodopa para tu presión arterial, es porque quieren que baje a valores normales. Pero tú, si le sinergizas con alcohol, aumenta más y te puede dar una hipotensión severa y te desmayas, ¿no? A eso se refiere. Ahora hay otros medicamentos que no interactúan, ¿no? El diclofenaco, algunos antibióticos, te puedes alcoholizar de manera normal, no pasa nada. O hay otros en los cuales el alcohol inhibe la función del medicamento. Sí, o sea, te tomas el medicamento, te tomas alcohol y es como si no hubieras tomado. Eso depende ya de cada medicamento, eso van a ver en farmacología. Bien, entonces, hablando, silencio, si hablamos de endocrino, hemos dicho que sirve para metabolizar algunas sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vitamina D. Sirve para excretar algunas sustancias de desecho. Algunos medicamentos, por ejemplo. A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez ha hecho pinchar complejo B? Ya, a las 3-4 horas apestan a hierro o no? Sí. Porque se elimina por el sudor, ¿sí? Entonces, miren, es otra función que tiene la piel, el sistema tegumentario, ¿sí? Cuando ustedes viajan al Chapar y no quieren hacerse pinchar por mosquitos, por ejemplo,
Les hacen pinchar complejo B. ¿Por qué? Porque cuando transpiren van a oler a hierro y eso inhibe que los mosquitos se acerquen. Bien, esa es entonces función endocrina. ¿Qué otra función tenemos ahora? Ya, la temperatura. ¿Y cómo se regula la temperatura? Mediante... Primero, antes de llegar a la sudoración, ¿qué es lo que regula la temperatura del cuerpo? ¿Qué es lo que le dice que se mantenga entre 36 a 37.5 centígrados? ¿La qué? No, pero ¿qué parte del cuerpo dice esta es la temperatura a la que tiene que estar el cuerpo? ¿Los riñones? No en qué se... A ver, escúchenme la pregunta. No cómo se mide o dónde se mide. ¿Qué parte del cuerpo es el que dice o controla que la temperatura esté a tal punto? El cerebro en los núcleos basales, ¿sí? ¿Por qué? Ahora escúchenme, a ver, silencio. Cuando una persona sufre un golpe de la cabeza y hay una inflamación del encéfalo, estas personas pueden perder el control de la temperatura y por lo tanto, por más que esté haciendo frío, pueden llegar hasta 40 grados sin tener infección, nada, sino porque el sistema regulador de la temperatura que está a cargo del sistema nervioso autónomo se pierde. Y entonces estos pacientes literalmente los ponen en hielo. En el hospital agarran bolsas con hielo y se le pone, porque a partir de los 41 grados las neuronas comienzan a morir por la temperatura, ¿sí? Entonces, si el organismo no puede regular la temperatura, esto puede elevarse terriblemente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que regula que el cuerpo no se pase de los 37 grados? Ahí están la homeostasis, ¿no? Y sus diferentes mecanismos de regulación. Y en la piel tenemos dos mecanismos. Primero, la vasoconstricción y la vasodilatación. Cuando está haciendo mucha calor, normalmente, ¿qué pasa? Una persona hace que sus capilares vasodilaten, ¿no es cierto? Y se ponen rojos, colorados, como cuando se ponen nerviosos, ¿no es cierto? ¿Eso para qué sirve? Para que la sangre en el contacto con el exterior se enfríe y no llegue a los órganos diana. ¿Qué son órganos diana? Los importantes, ¿no es cierto? Pulmón, corazón, cerebro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en cambio cuando hace frío? Como en las mañanas, cuando vienen a las 7 de la mañana, ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Las arterias están vasocontraídas. ¿Para qué? Para que la sangre más bien se mantenga en el interior y que los órganos estén con la temperatura adecuada, ¿no es cierto? Bien, ese es el primer mecanismo del control de la temperatura. ¿Cuál es el segundo? La sudoración, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen calor, cuando hacen ejercicio o cuando están nerviosos, ¿qué pasa? Comienzan a transpirar, ¿no es cierto? Y tenemos glándulas sudoríparas en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que estas gotas de sudor, que no solamente es agua por si acaso, en la sudoración tenemos sales, minerales, aminoácidos que se eliminan. Cuando una persona transpira, ¿cuál es la función que tiene el sudor? Pero ¿cómo regula? No es que el sudor es frío, está a la misma temperatura del cuerpo. ¿Pero qué es entonces lo que enfría el cuerpo? El contacto con el exterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes están en un auto con mucha calor, ¿no es cierto? Están, abren la ventana y están a toda velocidad. ¿Qué pasa? A una sensación de frescura, ¿no es cierto? Y dicen, oh, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función que tiene la sudoración, ¿no es cierto? Porque el sudor sale a la temperatura a la que está el cuerpo, pero entonces necesita enfriarse con el medio externo para que funcione. O sea, supongamos que ustedes están en Santa Cruz a 42 grados, transpiran y no hay viento. ¿Sirve de algo la sudoración? No. Y el principal error que comete todo el mundo, ¿qué es cuando están en la calor? Se bañan con agua fría, ¿no es cierto? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque los polos no se abren. No se vayan a los extremos tampoco.
¿Por qué es malo que una persona en la calor se bañe con agua fría? Es contrario.